Bien, ahí empezamos a grabar. Entonces, como les decía, lo que el universo me ha pedido es que yo muestre toda mi vida, lo cual es un desafío para mí bien difícil. De aquí hasta el 31 de diciembre de 2022, yo voy a estar haciendo charlas, talleres y compartiendo absolutamente todo lo que he aprendido del agua y de mi camino espiritual. Eh, Puede que haya algunas cosas que sean hermosas para ustedes y los inspiren, y pueden que haya cosas que ustedes opinen diferente, y está perfecto. Una de las cosas que vamos a aprender durante estos 363 días que vamos a estar juntos es precisamente a cómo respetar al otro, valorar que el otro tiene otra opinión, otra filosofía, hace otra práctica, y aprender a no juzgar, a no emitir opinión, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto del cual les quiero hablar el día de hoy, y tiene que ver con el libre albedrío, un, un concepto que no siempre comprendemos a cabalidad. Quiero partir contándote que he tenido, a propósito de este concepto del libre albedrío, he tenido 3 crisis espirituales, ¿ya? Las crisis espirituales, hay gente que las sufre y lo pasa mal. Yo en algunas de ellas la pasé mal y en otras comprendí que la crisis solamente venía a limpiar mi sistema de creencias. Entonces te cuento brevemente. La primera crisis espiritual la viví entrando a la universidad, porque yo venía de un colegio católico, así muy, muy católico, y yo era monitora de la pastoral. O sea, estaba ultra metida en la religión, guiaba vigilias, organizaba toda clase de actividades, me iba a misionar los veranos. Estaba muy, muy metida en esa religión. Y resulta que se me ocurre estudiar nada más que sociología, imagínense. En la primera clase, todos mis compañeros me hicieron triza mi sistema de creencias. Y allí, en un taller, donde precisamente el tema que se nos pidió abordar era la importancia de los santos en la vida moderna, ahí estuve con otros 5 compañeros, ¿cuál de todos más ateos? Y bueno, todas esas discusiones filosóficas, epistemológicas y sociológicas que tuve con ellos durante un año, terminaron por convencerme de que el catolicismo no era lo mío, y tuve mi primera crisis. Por varios años fui atea, luego de ese primer año de sociología. ¿Qué me pasó al alejarme del catolicismo y quedar de atea? No me quedó otra más que volverme aquí, al cuerpo, a la materia, a lo físico. Y entonces empecé todo un camino hermoso de autoconocimiento y de aprendizaje, donde mi sistema de creencias no estaba interfiriendo con la experiencia, porque eso fue lo que me di cuenta que me pasaba con el catolicismo, y que pasa con todas las religiones. Quiero, quiero decir aquí abiertamente que amo todas las religiones, respeto todas las religiones, pero yo personalmente no practico ninguna. Entiendo que todas tienen un aspecto de la verdad y que todas nos incentivan a ser mejores personas, a vivir mejor, y todas te promueven algún valor, y desde ese sitio las rescato todas. Sin embargo, hoy comprendo que muchas de estas religiones te sesgan, ¿sí? Y te dejan como limitado a este espacio de creencia que solo acepta esa religión. Entonces, en mi búsqueda por encontrar respuestas y soluciones y encontrar de qué agarrarme, después que dejé de ser católica, pasé a ser atea, me empecé a agarrar del cuerpo y de la experiencia física, empecé a comprender que tu propio cuerpo te da información y te dice cuando algo es verdad y cuando algo es mentira. Algo dentro de ti, algo dentro de tu corazón, aunque no converses con nadie, aunque no haya ninguna religión, aunque no haya ninguna persona que te guíe, algo dentro de ti sí sabe cuando algo es para ti, cuando algo es correcto, cuando algo te hace bien. Entonces ese fue como el primer encuentro de retorno a la espiritualidad, ¿ya? Fue una experiencia totalmente fenomenológica, fue a través de mi propio cuerpo que sin proponérmelo
volví a ser espiritual, y muy espiritual, porque comprendí que el cuerpo es una máquina sagrada, el cuerpo es una máquina perfecta, es una creación tan increíble que la amé. La amé y me volví espiritual nuevamente. Entonces tuve mi segunda crisis espiritual. Y mi segunda crisis espiritual no la tuve tan lejos. La tuve ahora hace poquito, ya cuando viví en la Ecualdea, el año pasado. Em, bueno, en realidad dije, la primera fue cuando entré a estudiar sociología, la segunda crisis espiritual, perdón, fue cuando me volví, cuando hice el cambio de ser terapeuta a sanadora. Cuando pasé de ser terapeuta a ser sanadora, tuve otra crisis espiritual porque comprendí que mientras era terapeuta tenía un trabajo de lunes a viernes y sábado y domingo era como quien dice un civil. Y cuando dejé de ser terapeuta y pasé a ser sanadora, comprendí que iniciaba un camino diferente, un camino muy ligado a la espiritualidad y que ya no era de lunes a viernes, no. Si elegía ser sanadora, tomar el camino de la sanadora, entonces yo me asumía mujer medicina y por lo tanto, entonces estaba en servicio 365 días del año, 24/7. ¿Se entiende esa diferencia? Ser terapeuta yo lo consideraba un oficio y trabajaba de lunes a viernes en mi consulta y el resto del tiempo era un civil. Y cuando hago el cambio de terapeuta a senadora, comprendo que estoy tomando una nueva senda espiritual y que eso no tiene un horario, eso es siempre, ¿sí? Entonces ese fue una segunda, comillas, crisis. Si bien esa crisis a mí no me afectó profundamente a quien era mi pareja en ese momento, porque mi vida empezó a cambiar, empecé a tomar otras decisiones, empecé a hacer otras cosas y entonces eso lo afectó profundamente a él, ¿ya? Y entonces van dos crisis. La tercera crisis espiritual fue ahora hace poco, como les decía el año pasado, cuando viví en la Ecoaldea. ¿Qué me pasó viviendo en la Ecoaldea? Porque tuve una crisis espiritual. Porque resulta que a través de José Pedro, un amigo tarotista, conocí lo que son los contratos kármicos. Yo había escuchado hablar de los contratos kármicos, pero nunca había hecho un rito psicomágico de liberación de estos contratos. Y resulta que empecé con él y con otra gente ahí en la aldea, cada cierto tiempo, más o menos una vez al mes, hacíamos un fuego y hacíamos una ceremonia de liberación de lazos kármicos. Y en estas ceremonias lo que tú hacías era leer un texto que son como 4 o 5 páginas, donde tú reclamas tu derecho a ejercer tu libre albedrío y tu lado femenino y tu lado masculino. Hasta allí todo perfecto. Luego en ese mismo contratos descubrí que había un texto que te liberaba como de todos los contratos kármicos que como alma adquiriste a través de la maldición babilónica y de todo lo que tiene que ver con el dinero. Y también hice esa liberación kármica y observé increíblemente cómo el dinero me fluía mucho mejor después de haber hecho esa liberación. Entonces, como empecé a observar que hacer ese acto psicomágico era tan poderoso, dije, ok, voy a hacerlos todos, porque este es un documento largo. Y el último dice liberación de conciencia o libertad de conciencia, algo así, algo con la conciencia. Bueno, resulta que ese último contrato, cuando lo leí y lo hice, ese me generó una crisis espiritual. ¿Por qué? Porque entró en juego el concepto del libre albedrío. Y te explico por qué me generó una crisis. En la misma época, yo había estado buscando información en internet
y estaba buscando información sobre el libre albedrío. Quería profundizar más en el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío y para qué me sirve? Porque resulta que mi maestro, que es la conciencia de Emmanuel, en un momento dado nos hizo una pregunta en una charla el año 2019 y esa pregunta me había quedado dando vuelta y nos preguntó, ¿para qué te sirve el libre albedrío? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben para qué les sirve el libre albedrío? Para ser libres. Sí, Para elegir. para elegir, ¿ok? ¿Qué más dirías tú? ¿Alguna otra palabra? Para elegir, para ser libre y algo más. ¿O estamos de acuerdo que es eso? Para tomar tus decisiones. Para tomar tus decisiones. Bien, esa es una manera muy humana de verlo. Y está bien, efectivamente, el libre albedrío es nuestro derecho a elegir. El problema es que muchas veces no estamos eligiendo desde el libre albedrío. Estamos eligiendo desde un sitio incorrecto, como tu ego, ¿ya? Entonces, la pregunta de Manuel cuando me preguntó a mí y a todos los que estábamos ahí en clase, nos pregunta, ¿para qué te sirve el libre albedrío? Yo me di cuenta que los primeros meses que respondí esa pregunta, la respuesta era desde mi ego, desde mi mente, para yo crear mi propia realidad, para yo elegir la vida que quiero, para yo manifestar mis sueños. Si se fijan, hay un yo muy presente en todas esas respuestas, ¿sí? Y es un yo muy humano, un yo lleno de anhelos y de deseos. Entonces, yo empecé a cruzar este concepto del libre albedrío con la sumisión a Dios. Y dije, bueno, ¿cuándo estoy realmente ejerciendo mi libre albedrío si mi máxima aspiración en realidad es ser sumisa a la voluntad de Dios? ¿Se entiende que ahí hay un primer choque? Porque si hay un yo que tiene anhelos y deseos, ¿cómo ese yo lo pongo en esta otra frecuencia de sumisión a Dios? Y entonces me empecé a preguntar cómo fluyo para estar simultáneamente sumisa a la voluntad de Dios y ejercer mi libre albedrío. Y entonces ahí es donde me entró la crisis, porque había visto un video de un caballero en YouTube que hablaba de que el máximo acto de sumisión a Dios era entregarle tu libre albedrío. Y dije, wow, qué acto de conciencia más poderoso. ¿Se entiende? Era muy fuerte lo que estaba pensando. Entonces, por un instante, elegí ceder mi libre albedrío y le dije a Dios, elijo no elegir. Ok, esto te lo estoy contando para que tú no metas la pata, no es para que lo repitas, ¿ok? Cada uno es libre de elegir y de hacer lo que quiera. Yo te estoy contando cuál fue el enredo en el que yo me metí con el libre albedrío para que a ti te sea más fácil, ¿sí? Entonces, llegué a esta conclusión de que, ok, si quiero ser realmente sumisa a Dios, le tengo que entregar mi libre albedrío. Y entonces voy y durante un mes elijo no elegir. Y ahí es donde me quedó la crisis, porque el ser humano necesita su libre albedrío. No para ensalzar a su ego y cumplir todos sus deseos. No, tú necesitas tu libre albedrío porque en ese ejercicio de tu libre albedrío, tu alma te va dando pistas de qué es lo adecuado para ti. ¿Se acuerdan que en estas charlas de emociones hemos hablado de que las emociones son tu timón? Las emociones, ese momento en donde algo se enciende dentro de ti, algo te entusiasma, es tu alma diciéndote, por ahí vas. Ese es el camino. Pero cuando yo entregué mi libre albedrío, caí en una profunda depresión, me deprimí, porque ya no estaba ejerciendo
ese entusiasmo en mi vida, no estaba usando mi timón, ¿se entiende? Lo que hice fue abandonarme a mí misma, me equivoqué, lo comprendí mal, confundí dos conceptos que son muy importantes, confundí el libre albedrío y la sumisión a Dios. Después comprendí, continué mi proceso de reflexión y luego comprendí que en realidad cuando Emmanuel nos preguntaba, ¿para qué te sirve el libre albedrío? Era precisamente para que soltaras el ego, para que te dieras cuenta que muchas veces que tú crees que estás ejerciendo tu libre albedrío, en realidad estás alimentando tu ego y tus anhelos y tus deseos, y que cuando tienes tantos anhelos, cuando deseas tantas cosas, estás generando más apegos a la rueda kármica y te estás amarrando a que tu alma siga volviendo una y otra vez a reencarnar. Porque aquellos anhelos, el universo es muy obediente. Y suponte tú que tú anheles algo que no se cumple en esta vida, pues vas a venir en otra a cumplirlo, ¿sí? Entonces, me di cuenta que en realidad el asunto no era no ejercer el libre albedrío, sino ojo con lo que deseas, observar qué estoy pidiendo al universo, qué estoy pensando, sintiendo y pulsando para no caer en esos apegos, ¿se entiende? Y entonces, ¿cuál sería el punto medio entre ejercer mi libre albedrío y ser sumisa a la voluntad de Dios? Bueno, Dios o como tú quieras llamarlo, yo comprendí que hay algo más grande que nosotros. A mí personalmente me da igual si se llama Dios, Jehová, Yahvé, universo, la nube, me da igual, yo sigo en mi realidad. Yo soy así pequeñita y hay algo más grande que nosotros que hace cosas que no comprendo. Listo. Yo por lo menos lo simplifiqué de esa manera. No quise darle aquí al caldo porque escapa a mi comprensión humana. Entiendo que ese ser o esa entidad o esa energía es omnipresente, omnipotente, en fin, tiene miles de virtudes y cualidades y por eso mismo escapa a nuestra comprensión. Entonces yo solo buscaba un punto medio. Me avisa Zoom que quedan 10 minutos. Si esto se corta, voy a dejar pasar 2 minutos porque cada uno vaya al baño, se sirva un tecito y vuelva a abrir la sala. Entonces, lo que les decía es, ¿cómo encuentro ese punto medio entre el libre albedrío y la sumisión a Dios? Lo que hice fue un poco simplificar mi sistema de creencias y no atraparme en todas esas ideas impuestas, ¿sí? Por los sistemas religiosos o por la sociedad imperante y encontrar un punto medio aquí, dentro de mí, que me guiara. Entonces, como les decía, ante esta experiencia de haber estado un mes, porque de verdad, cuando les digo que solté el libre albedrío, lo hice. Escribí una carta al universo que decía, renuncio a mi libre albedrío, Dios, te entrego mi libre albedrío. Solté la carta y me eché en la cama y no me moví. No hice nada durante un mes. Nada. Entonces, porque estaba esperando, así como una especie de señal divina que me cayera un rayo del cielo o algo por el estilo. O sea, dije, ok, si hay que soltar el libre albedrío, bueno, soltémoslo. Y lo solté así del todo. Y y lo loco que me pasó fue esto que te estoy contando. Me deprimí profundamente. Me entró una nostalgia, una pena y no me quería ni levantar, no quería vivir. Entonces empecé a observar este proceso emocional en el que me había atrapado, producto de decidir soltar el libre albedrío porque quería ser total y absolutamente sumisa a Dios. Entonces dije, a ver, ¿qué me está pasando? Algo no está bien. Algo hice errado que entré en esta crisis espiritual, no tiene ningún sentido. Al contrario, yo estoy buscando estar lo más cerca de Dios. ¿Qué me pasó con el libre albedrío? Y entonces me empecé a dar cuenta de esto que les estoy contando, la importancia de las emociones, la función que ellas tienen en tu vida y que tu libre albedrío no es no hacer nada. Eso no es entregarle el libre albedrío a Dios y estar en sumisión a Dios.
Eso es abandonarte tú. El libre albedrío es comprender que mis elecciones me acercan o me alejan de mi propia luz. Y que cada uno de nosotros tiene libre albedrío para todo. O sea, tú eliges qué le metes o no le metes a tu cuerpo, tú eliges si te operas o no te operas, tú eliges si tienes o no tienes hijos, tú eliges si te casas y no te casas, si tienes autos, si vas en bus, todas tus elecciones, si al desayuno me como los huevitos con chilaquiles o me como una frutita con granola. O sea, todo el tiempo estás ejerciendo tu libre albedrío. Siempre. Porque eso es lo que hoy les quería transmitir. El punto de partida de todo el universo, de todas las leyes universales, de toda la existencia, es este punto básico, el ejercicio del libre albedrío de cada alma. Cuando tú te encuentres con un terapeuta o con un ser que interfiere en tu libre albedrío, es una clara señal de que esa persona está siendo titiriteada por ciertas energías que no son de luz. Y eso también era algo que necesitaba transmitirte hoy. Siempre que alguien te esté hablando y te abra posibilidades, te invita a que tú elijas y ejerzas tu libre albedrío, está perfecto porque quiere decir esa persona está alineada con la verdad divina. Cuando alguien te esté imponiendo un camino y esté afectando tu libre albedrío, ahí ya no estamos tan alineados con la luz. Están interfiriendo contigo. Entonces, una de las cosas que necesito enseñar dentro de este círculo del agua es cómo comunicarnos, cómo hablarnos unos con otros, cómo hablar con tus amigos, con tu jefe, con tu familia, con tus seres queridos, cómo emitir una opinión sin interferir con el libre albedrío del otro. Cómo hacerle terapia, por ejemplo, a otro ser humano respetando su libre albedrío y no imponiendo mi sistema de creencias o mis prácticas. Es una línea tan fina el libre albedrío que por eso me pareció un punto interesante de partida para hablar de la ascensión. Porque precisamente de eso trata el camino de la ascensión. Yo personalmente, hace ya varios años, comprendí, hace 5, comprendí que yo, Alejandra, esta es mi creencia, por favor, no quiero imponer a nadie, yo comprendí que no vine a ser mamá, no vine a tener trabajo, no vine a prosperar económicamente. Yo, Alejandra, soy un alma antigua y vine a evolucionar como alma. Entonces, ser mamá, tener un auto, tener un trabajo o hacer A, B o C cosa es solamente un medio hábil que me ofrece este mundo de la materia para que yo despliegue mi potencial y evolucione como alma. Entonces da lo mismo si en realidad eres o no mamá, tienes o no trabajo, si prosperas o no prosperas. No es relevante, son solo medios hábiles para que tu alma evolucione. Tú eliges, gracias a tu libre albedrío, qué camino vas a tomar para evolucionar como alma. Entonces, cuando yo comprendí que venía a evolucionar como alma, dije, ok, no me voy a perder más entonces en el tener, en el hacer, porque no me interesa. A mí como alma me interesa crecer. Y yo cuando era pequeña, muy pequeña, y me llevaron al colegio por primera vez, tenía 5 años. Y yo lo que hacía, y nadie me lo enseñó, cuando yo veía 2 niños o 2 niñas peleando, yo los llevaba al baño, los hacía lavarse la cara, cortar una flor e intercambiársela en mitad del jardín. Yo tenía 5 años cuando hacía eso, o sea, eso era la pureza de mi corazón actuando. Y entonces cuando comprendí que vine como alma a evolucionar, dije, ok, yo quiero conectar con esa pureza, con esa esencia que había en mí, en mi corazón cuando era pequeñita. Y por eso entonces he tomado la decisión de transparentar mi vida, cosa que para mí es un desafío muy difícil, transparentarla hasta el 31 de diciembre
2022. Y de esta manera buscar un camino para manifestar esa pureza que siempre ha estado en mi corazón. Y por eso decidí encarnar una virtud. Yo estoy convencida que si cada ser humano encarnara una virtud, solo una, este mundo sería un paraíso. Y yo decidí, voy a ver si me funciona. Ustedes van a ser mis jueces, ¿sí? Ustedes van a final de año decir si es verdad o no. A ver si encarno la virtud de la pureza. A ver cómo me va de aquí a final de año. Sé que no es tan fácil, pero quiero intentarlo. Quiero ver cómo sería una vida en pureza. ¿Cuánto puedo aportar al mundo si realmente conecto con la esencia de mi corazón? Y entonces, en esta decisión de pureza, una de las cosas que yo siento en mi corazón es que la información es poder, pero la información, cuando la recibes y la abrazas y la haces tuya, te empodera. Y yo deseo que ustedes se empoderen, que cada uno elija la virtud que quiera, que cada uno elija el camino y el ejercicio del libre albedrío que quiera, pero que lo haga en conciencia. Que tenga la oportunidad que tuve yo de comprender que mi vida puede ser mejor y comprender en qué puntos estaba metiendo la pata y me equivocaba. Bueno, corazones, queda un minuto, así que voy a cerrar la sala. Les doy 2 minutos para que vayamos al baño y vuelvo a abrir esta misma sala para continuar la charla y responder sus dudas. Un besito. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en 2 minutos. Gracias. Gracias.